Que Dios te bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. Queremos, ¿verdad?, saludarle en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, bendecir vuestras vidas y orar para que Dios pueda suplir en cada momento de necesidad. En este tiempo, ¿no?, de cuarentena, de pandemia, sabemos que Dios tiene un plan y un propósito. Pues queremos hoy compartir un mensaje que le hemos titulado Cuando Dios ordena, aún el enemigo obedece, ¿no? Es un tema para reflexionar, de mucha meditación, de mucha profundidad en el entender el carácter, el aspecto maravilloso de nuestro amado Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. Y usted se preguntará, ¿y cómo es que, dónde está, dónde podemos buscar este mensaje, el versículo? Pues yo quiero compartir el versículo del Éxodo, el Antiguo Testamento, un pasaje donde Moisés fue llamado a la zarza ardiente y donde unas palabras maravillosas que expresa Dios de esta manera. En Éxodo capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor. Dijo luego Jehová a Moisés: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora, le dijo a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos esta noche especial. Gracias, amado Señor, por permitirnos leer tu santa palabra, por permitirnos expresarnos en tu nombre, Señor. Bendecimos, Padre, a todos mis hermanos y hermanas de Churucana, Las Misiones y del mundo entero, Padre, en este tiempo de meditación y de dificultad, y bendice tu santa palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Cuando Dios ordena, aún el enemigo obedece, ¿no? Y aquí vemos claramente una gran verdad. Se refiere este pasaje cuando Dios llama a Moisés en el desierto, cuando ya Moisés estaba con las ovejas de Jetro, su suegro, llevándolos al monte Horeb. Estaba apacentando las ovejas y de ahí ve una zarza ardiente y Moisés se acerca y Dios le dice: quítate el calzado, ¿no? Y es como un llamado poderoso que Dios le hace a Moisés, ¿verdad? Usted recordará que Moisés fue antes prácticamente parte de la familia de egipcia, del faraón allí en el imperio de Egipto, parte de esa familia real, y después él, lo exilian, tiene un éxodo hacia el desierto, y allá entonces conoce a Séfora, su esposa, y también a Jetro, su suegro. Hay toda una historia con respecto a eso muy interesante en la Biblia, pero quisiéramos dedicarnos específicamente a cómo Dios conocía de ese dolor y clamor del pueblo, ¿no? Entonces vemos claramente cómo el clamor del pueblo de Israel, que estaba prácticamente ahí esclavizado, llegó ante los ojos del Señor, ante los oídos y ante los ojos de Dios. Vemos entonces aquí un principio muy importante cuando Jehová le dice a Moisés: yo he visto el clamor, ¿verdad? El clamor de mi pueblo y he oído sus aflicciones. Porque a veces nos preguntamos, ¿será importante la oración? ¿Será importante que sigamos orando en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de muchas muertes, muchos enfermos en muchos países? Aquí mismo en Perú también, ¿no? Las noticias, ¿será importante seguir orando? Pues sí, fue muy importante en el tiempo de Israel. El pueblo está esclavizado por cientos de años. Después que muere José, muere Jacob, entonces se queda esa generación ahí, se multiplican y entonces comienza el faraón y Egipto comienzan a esclavizarlos. Pero ese pueblo, a pesar de su esclavitud, seguía orando. Tu clamor es valioso. A veces
pensamos que nuestra oración no es valiosa ante los ojos del Señor. Aunque todavía no encontremos una respuesta, sigamos orando, porque la palabra del Señor dice: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso lo menciona en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Tu clamor es valiosísimo e importante. El clamor de la iglesia, el clamor de un hijo o una hija del Señor. No nos cansemos de seguir orando. Clamar al Señor significa entregarle nuestras cargas a Él, depositar toda aflicción en sus manos, de manera que Dios pueda obrar en ese clamor. Así que el pueblo de Israel clamaba, y a pesar de que no recibía la respuesta a sus oraciones, Israel seguía clamando y orando, y Dios estaba escuchando ese clamor, y Dios estaba escuchando esa oración. Porque a veces el enemigo de las almas nos habla en nuestro corazón y nos dice: mira, tú estás orando por muchos años, estás orando muchas veces por meses, pero pareciera como que Dios está desatendido de esa oración. El Señor nos dice claramente que tu clamor es valioso y que no nos cansemos de orar, ¿verdad? Clama a mí que yo te responderé, dice el Señor. Así que el Señor mismo, Jesucristo, nuestro amado Señor, recomienda al mundo y le dice: oren sin cesar, ¿verdad? ¿Y qué significa orar? Aún haciendo los quehaceres en la casa, orando, en los lugares donde uno va, orando, aún clamando, intercediendo en el Espíritu. Tu clamor es valioso ante los ojos del Señor. No le escuchemos al enemigo de las almas, que a veces nos dice que nuestra oración no es valiosa y nuestra oración no es importante. Sigamos orando por nuestra familia, por la cobertura, por la sanidad, cubriendo nuestra iglesia, nuestros familiares, cubriéndolos en oración. Sigamos orando. Tu clamor, mi clamor, es valioso, es importante ante los ojos y ante los oídos de nuestro Padre Celestial. Vemos entonces como esa primera parte, que el pueblo de Israel no se cansó de orar, no se cansó de clamar, y en su tiempo ellos recibieron la respuesta, pero ellos siguieron orando. Así que miren, han pasado cuántos días de cuarentena, los problemas, necesidades que se presentan, pues sigamos orando, porque Dios tiene los oídos dispuestos a escucharte y también sus ojos dispuestos a mirar tu clamor, mi clamor y tu oración. La segunda parte que es importante, aquí menciona que Dios conoce tu clamor y tus aflicciones. Porque a veces pensamos, ¿no?, que como que Dios no escucha nuestro clamor, y pensamos a veces que Dios está demasiado ocupado para no estar atento a nuestro clamor y a nuestra oración. Como punto número 2, Dios conoce tu clamor y tus aflicciones. Aunque pareciera que no, pero mire, imagínate que Dios es tan grande y poderoso que conoce aún cuando, por ejemplo, un animalito tiene hambre. Dios conoce también ese clamor de esa bestia del campo. Cuánto más los hijos del Señor, su creación, que clama de día y de noche para que venga la bendición de Dios. Dios no está demasiado ocupado. Dios está todos los días con nosotros. Él dice el salmista: Él nos acuesta, Él nos levanta. El Señor está pendiente de todas nuestras necesidades. Él conoce, y se lo dijo aquí a Moisés. Dice: he conocido sus angustias, dice el versículo 7. Le dice a Moisés: yo he conocido sus angustias. Yo conozco sus dolores por muchos años. Conozco su desesperación. Yo conozco esa aflicción de su vida. Así que, amados hermanos, imagínate que Dios no está demasiado ocupado. Dios está dispuesto para atender y para conocer nuestras aflicciones. Y para conocer las aflicciones en este tiempo de la pandemia, el Señor conoce cada lágrima y el Señor conoce cada sufrimiento de sus amados hijos. Para que usted vea cómo es Dios. Yo conozco tu clamor y conozco tus aflicciones. Para que usted vea que es tan importante seguir orando, que es tan importante seguir clamando al Señor, porque Él está pendiente todos los días y Dios tiene una fecha importante para cambiar ciertas cosas. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer?
seguir orando y seguir clamando para que el favor de Dios pueda llegar a su vida y también llegar a nuestra vida. Dios está pendiente y conoce tu vida, y imagínate, la conoce mucho más que aunque un ser querido. Dios conoce más tu vida y la mía que aún más que un ser querido. Imagínate, porque Dios te ha creado, tú eres creación de Dios, y es importante que entendamos que Dios no está demasiado ocupado, que el teléfono de Dios, por medio del clamor y la oración, no está ocupado, nunca suena ocupado. Siempre el teléfono del cielo estará dispuesto a escuchar y atender nuestras oraciones. Aquí se lo dijo a Moisés claramente. Jehová le dijo a Moisés: mira, yo conozco cuando el pueblo ora, y conozco que mi pueblo está afligido y que Egipto está prácticamente esclavizando a mi pueblo. O sea, Dios conoce todas las cosas, porque la presencia de Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente y está aquí y también está allá en vuestros hogares. Por eso, hermanos, Dios no está ocupado. Sigue orando, sigamos clamando a Dios, sigamos diciéndole: Señor, yo quiero orar por esa necesidad y yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida. Si no es hoy, no es el milagro hoy, pues mañana lo será, en el nombre de Jesucristo. Dios tiene como un semáforo. Usted ha visto los semáforos. A veces el semáforo está en rojo, como que no pasa nada. A veces está en ámbar, como que viene algo bueno. Y a veces está en color verde. Así es Dios. Los tiempos de Dios son así. Tal vez hoy estés en rojo o tal vez en ámbar, pero sigamos orando, que en cualquier momento Dios va a poner ese semáforo en tu vida color verde, para que las bendiciones comiencen a fluir de una forma poderosa. Como punto número 3, Dios tiene un tiempo para obrar, ¿verdad? A veces hay que entender mucho esto, porque no podemos apresurar a Dios, no podemos apurar a Dios. Dios tiene un tiempo específico para obrar esas circunstancias. Imagínate que pasaron más de 400 años para que Dios tomara la decisión de ir a librar y sacar de la esclavitud al pueblo de Egipto. Porque tuvo un proceso, ¿no? Todavía me imagino que él estaba esperando el nacimiento de Moisés, hasta que ya lo tenía Moisés frente de él. Y ahí entonces el tiempo de Dios es perfecto. Dios tiene un tiempo para cada una de nuestras bendiciones. No podemos apresurar al Señor, no podemos apurarlo, porque Dios sabe qué tiempo es el mejor. A veces uno quisiera en el tiempo de uno que las cosas cambien, pero no es en el tiempo de uno. A veces hay dolores, hay aflicciones que duran muchos años. Pero va a llegar un tiempo, que Dios tiene un tiempo o una fecha de vencimiento de esa prueba. Llegó el tiempo de que el pueblo de Israel iba a ser prácticamente libertado de las manos del faraón, de este hombre tan terrible que se fue en contra de los hijos del Señor. Para que usted vea que el tiempo de Dios es perfecto. Así que si hoy no es el milagro a ese clamor, a esa oración, mañana lo será. No perdamos la fe. Sigamos orando, que Dios algo importante va a hacer en nuestras vidas. Dios tiene un tiempo perfecto, como lo tuvo con el pueblo de Israel. Y le dice aquí: he descendido para librarlos de mano de los egipcios, ¿verdad? Y dice más acá, el versículo 10, le dice a Moisés el padre, le dice a Moisés: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. ¿Se da cuenta cómo Dios tiene un tiempo especial para cada suceso, para cada bendición en nuestras vidas? Los tiempos del Señor son perfectos, amados hermanos. A veces como seres humanos entramos en cuadros de desesperación. Hay personas que están orando por una enfermedad y no hay respuesta. Hay personas o hermanos que están orando por una bendición en sus hijos y como que no se responde de parte de Dios. Hay personas que están orando por su matrimonio y como que parece que no se resuelven los problemas. Es que Dios tiene un tiempo especial para cada respuesta y para cada decisión. Dios, cuando Dios ordena, aún el enemigo obedece. Ahí dice: yo he descendido, dice Dios. Imagínate, he descendido para sacar a mi pueblo de Egipto. Y vas a ir tú, le dijo a Moisés. Imagínate cómo Dios había escogido a Moisés para libertar a su pueblo de las garras de este imperio tan terrible como era el imperio de Faraón y el imperio de Egipto, que muchas películas en Semana Santa nos reflejan toda esa historia maravillosa de cómo el pueblo sale de Egipto, ¿no? Para que usted vea, hermano, que
que no podemos desesperarnos porque Dios tiene un tiempo para cada bendición. Solamente espera en Dios, sigamos orando, no dejemos de orar cada día, intercedamos por esa petición, por esa prueba, oremos por ese familiar, porque en su tiempo Dios lo va a ejecutar. Aquí se lo dijo a Moisés: yo he descendido, hoy llegó el tiempo, hoy te escogí a ti, Moisés, para que tú vayas a sacar a mi pueblo. Aunque Moisés decía: pero ¿cómo voy a ir? Yo soy un ser humano. Mira, este faraón prácticamente tiene un carácter terrible, me va a mandar a quitar la vida. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y aquí viene, ¿no?, la descripción del punto número 4, ¿no?, que Dios obra por senderos misteriosos. A veces pensamos que Dios va a hacer de una manera las cosas o va a dar solución de una manera. Moisés humanamente decía: no tengo soldados, no tengo espadas, no tengo escudos. ¿Cómo yo voy a ir a hacerle guerra a Faraón y al pueblo de egipcio, el pueblo terrible que tiene un ejército grande? Humanamente hablando, a veces decimos, ¿no?, o tú estás diciendo ahora: ¿cómo yo voy a solucionar? ¿Cómo voy a hacer en este tiempo difícil? ¿Cómo vamos a hacer para que mis hijos continúen su desarrollo personal? ¿Cómo voy a hacer en mi hogar? Es que Dios obra por senderos misteriosos. Imagínate que Moisés iba a pensar que Dios había decidido enviar 10 plagas a Egipto. Él ni se lo imaginaba. Él solamente fue porque Dios le dijo: vas con una vara, yo te voy a enviar. Pero Dios no le narra cómo iba a ser para ablandar el corazón del faraón. Porque cuando Dios ordena, aún el enemigo obedece, amados hermanos, y nadie puede pelear o luchar contra nuestro Señor. Es muy poderoso el Señor. Así que si tú te estás preguntando: ¿cómo voy a hacer para solucionar? Eso no nos corresponde. Debemos dejar que Dios tiene su manera, Dios tiene su estrategia de obrar esa bendición. Solamente nos corresponde seguir orando, seguir clamando y seguir creyendo en que el Señor tiene todo bajo control. El Señor está ordenando hacia nuestro favor. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Moisés fue, llegaron las plagas, las ranas, los tumores, las tinieblas, la muerte de los primogénitos, cuando el río Nilo se convirtió en sangre y muchas más plagas, langostas. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a obrar de esa manera? Y por eso que, por ejemplo, este coronavirus, uno dice: ¿quién iba a pensar que este coronavirus arrodillara a los presidentes? Esta pandemia arrodillara a los poderosos. ¿Quién iba a pensar? Mucha gente tal vez decía: es imposible ablandar el corazón de los presidentes, es imposible ablandar el corazón de los gobernantes, pero para Dios no hay nada imposible. Imagínate un enemigo como es el virus COVID-19, que nadie lo ve, que es invisible, y Dios con este virus ha permitido que muchos presidentes se arrodillen y que mucha gente se arrepienta, que muchas personas busquen su santo rostro. Presidentes como el presidente de Uruguay, de la presidenta de Bolivia, y aún Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, llamando a la oración. ¿Se da cuenta? Para que usted vea que Dios tiene su manera de cómo hacer las cosas, cómo solucionar las cosas. En ese punto número 4, y para ya concluir, Dios obra por senderos misteriosos. Dios sabrá cómo va a solucionar ese problema. Dios sabrá cómo va a suplirte. Dios sabrá cómo va a sanarte. Dios sabrá cómo Él obrará en tu vida de manera que la bendición pueda llegar. Así que, hermanos, en el nombre de Jesucristo, el tema de esta noche le hemos titulado: cuando Dios ordena, aún el enemigo tiene que obedecer. Y el enemigo es representado por Faraón. El enemigo de las almas, llamado Satanás, estaba trabajando en este rey. Le había puesto pensamientos de manera que afligiera al pueblo, que lo oprimiera. Pues el faraón en ese tiempo representa al enemigo de las almas. Él tuvo que retroceder. Él tuvo que dejar libre al pueblo. Tuvo que enviar ese pueblo, sacarlo de Egipto. Y de esa manera los planes del Señor se cumplieron. Porque así es Dios. Dios tiene bastante poder. Y dejémosle nuestras necesidades a Él, que el Señor sabrá cómo va a obrar
y el Señor sabrá cómo va a solucionar todo problema y todo percance. Amados hermanos, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, aunque no lo vemos, pero Dios está obrando. Dios está llamándonos a entender esta palabra que sigamos orando, que sigamos clamando a Él, que Dios conoce nuestro clamor, que Dios obra por senderos misteriosos y que Dios tiene un tiempo para cada respuesta y cada bendición. Así que en el nombre de Jesucristo hemos sacado una porción bíblica para meditar en este pasaje. Y yo te animo en este momento a hacer una oración para que Dios pueda obrar en ese problema, sea cual sea que tú tengas. En el nombre de Jesucristo, amados hermanos de Chulucanas y de nuestras misiones, vamos a orar. Padre, vengo ante ti, amado Señor Jesucristo, te pido de corazón que puedas bendecir, Señor amado, esta palabra, que cuando tú ordenas, aún el enemigo obedece. Padre, te pido, Señor, que obres en esta pandemia, que bendigas, Padre Santo, la vida de tus amados hijos, que bendigas a este mundo, que nos libres de tantas pruebas, que nos libres de tantas aflicciones. Te pido de corazón que manifiestes tu poder. No sabemos cómo este coronavirus va a acontecer el día de mañana, pero sí sabemos que tú tienes maneras y estrategias para cambiar todo lamento, Señor amado, en alegría. Te encomendamos a ti nuestros hogares, nuestras familias. Te encomendamos nuestros hijos, padres, hermanos. Padre, guárdanos, Señor, de este tiempo de la prueba. Bendice a nuestros hermanos de nuestra iglesia, Señor amado, de Chulucanas, de todas las misiones, Señor. Padre Santo, de Chiclayo, de Puerto Rico, bendice también a nuestro pastor Víctor Vázquez, a su esposa, a toda su familia, a nuestra iglesia de Aguadilla, a nuestra iglesia madre, a nuestra iglesia fundadora, a nuestros pastores, Señor, en el mundo entero. Bendícelos. Gracias, Señor amado, por esta porción bíblica y gracias por hacernos entender, Señor amado, que debemos seguir con paciencia, orando y clamando que tú tienes la bendición en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, que Dios les bendiga, pues este ha sido todo por hoy y esperamos seguir meditando en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Amén y amén.